Hola, ¿qué tal amigos? Les damos la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Hoy es el lunes y nosotros tenemos que decirles que este programa, empezar diciéndolos que este programa es pregrabado porque tengo unas actividades que cumplir en la capital de la República y voy a estar estos primeros días de la semana en la capital en Caracas, y por eso quería compartir con ustedes y no dejar este espacio y tener algunos programas interesantes que ustedes también puedan escuchar en estos días. Así que repito, este programa es pregrabado. Nos acompaña en estos momentos el diputado Heriberto Labrador, diputado del Consejo Legislativo, con quien vamos a conversar. Por supuesto, si llegan algunos mensajes hoy lunes a mi teléfono, inmediatamente yo se los hago llegar al diputado para que él esté enterado de algunas opiniones que ustedes tienen al respecto de temas vamos a tratar en el día de hoy. Bienvenido, diputado, de verdad, gracias por aceptar esta invitación a hacer este programa grabado. Muchas cosas que hablar, ya se está finalizando este año 2024. Usted ha tocado el tema de los aguinaldos de los trabajadores del sector público, ha dado también otras informaciones que vamos a ir tocando en el desarrollo de este programa. Pero yo quisiera tocar primero que nada este último tema que usted ya ha dado algunas opiniones públicas de la libertad de los detenidos desde el pasado 28J, del 28 de julio, después de todo lo que ocurrió después de ese día de las elecciones presidenciales. ¿Qué lectura le da de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro inmediatamente después de que él dice que hay que analizar algunos casos que estaba llevando la Fiscalía del Ministerio Público? Inmediatamente se hacen estas liberaciones. Entonces, una lectura política de esta decisión del presidente Nicolás Maduro, porque sabemos que todo dependía de alguna posición del primer mandatario nacional. Bienvenido. Pues bueno, como siempre, saludar al pueblo del Táchira a través del diario La Nación, de radio, y agradecerte nuevamente. Y Radio Mundial también. Y Radio Mundial, que también estuve por allá hace unas semanas. Sí. Y bueno, a ti particularmente agradecerte que tengamos la oportunidad de hablar de estos temas tan importantes. Y en este caso, el tema de las personas que fueron detenidas después de la elección del 28 de julio. Entonces yo quisiera separar eso en dos etapas. Primero, alegre porque aunque apenas el 10% de la gente que está retenida, la que se dio en libertad, de los cuales solamente hasta ahorita están liberados, excarcelados, porque no podemos decir que están en libertad. Podemos decir que están excarcelados porque ellos van a seguir en juicio, van a tener que seguir bajo un sistema de presentaciones, de tal manera que no tienen libertad plena. Decía que quería separar los temas porque por un lado debo estar alegre porque se van a liberar 220 personas, 225, hasta ahora, esta noche habían sido liberados 131 personas. Falta todavía por liberar entonces más de 70, 80 personas que en las próximas horas debería recibir. Empezarse a dar este proceso. Ese proceso. Alegre por ese lado. Porque aunque es muy baja el porcentaje de liberación, apenas 10%, es un buen inicio para que esas personas que nunca debieron haber estado detenidas regresen a sus hogares después de 3 meses. Pero por otro lado, muy preocupado, porque tuvo que pronunciarse el presidente de la República, el Ejecutivo, para que entonces los jueces y los fiscales se dieran la tarea de revisar esos casos. Y a la vista está de que ninguno de ellos debió haber estado detenido en ningún momento. Estuve ayer muy pendiente de esas liberaciones y del informe de las organizaciones civiles que están al frente de la defensa de esas personas, y se han violado, mi querida Fabiola, todos, absolutamente todos sus derechos. En el artículo 147 del Código Orgánico de Procesamiento para estos temas, a todos se les acusó de terrorismo. Un delito que está siendo llevado por 4 tribunales, todos radicados en la ciudad de Caracas,
La mayoría de esos detenidos de fuera de la ciudad de Caracas, gente de Margarita, gente de Barinas, gente de todos los estados del país, se tuvieron que ser trasladados a la ciudad de Caracas y posteriormente trasladados a las cárceles del horror, como he llamado la de Tocorón, la de Tocuyito y la del Rodeo. Hablaba ayer un defensor de derechos humanos, el señor Romero, de que los tratos fueron vejatorios, violatorios, y no solamente para los que fueron recluidos, sino para sus familiares, pernotando durante días a las afueras de los recintos carcelarios para poder ver a través de un espejo. Ni siquiera ya hay contacto directo con el recluso, sino a través de un espejo y de un teléfono poder conversar con sus familiares. Ajá, lectura política, diputado, y ahí tenemos que agregarle la muerte de Jesús Manuel Martínez, ¿verdad? Sí. Usted también ha hablado de eso en estos días, pero como político, como diputado, como este proceso, digamos, el tema político que se toma a diario aquí en Venezuela, decisiones internacionales, opiniones internacionales, lo que ocurrió con la muerte de Jesús Manuel Martínez, ¿cómo deja políticamente hablando al gobierno, ya tomando en cuenta lo que va a venir el próximo 10 de enero? Pues bueno, noto una gran fragilidad en el aspecto de la independencia de los poderes. Tuvo que pronunciarse, como decía el Poder Ejecutivo, para que se diera la revisión de estos casos. No creo que haya sido producto de esta presión que aparentemente internacional, a raíz de las elecciones de los Estados Unidos, pues provocara que se hubiese esa intersección para que se liberara. Yo creo que aquí lo que hubo fue una presión de los familiares, de las familias, que muy valientemente muchos de ellos se expresaron públicamente de la violación que estaban sucediendo con sus familiares, de la cuantiosa presencia de organizaciones de derechos humanos que estuvieron presionando y haciendo visibles esos casos, que me preocupa que muchos de ellos son personas con discapacidad, personas menores de edad, personas que tenían alguna insuficiencia desde el punto de vista de salud, y ahí se presentó el caso del que acabamos de hablar. De Jesús Manuel Martínez. Jesús Manuel Martínez, que con una enfermedad previamente diagnosticada de diabetes tipo 2 y infecciones de carácter cardíaco, perdió la vida en manos del Estado. El responsable de la salud, no solamente de la persona que falleció, sino de los 2.000, está absolutamente bien claro y tipificado en el código que le mencionaba, que es absoluta responsabilidad el estado de salud, y a él se le venía pidiendo que se le permitiera tener acceso a un tema de salud bien delicado, y se fue alargando, y en 3 meses perdió la vida en el estado de Anzoátegui. Él es de una ciudad muy querida, ahí en Maturín, y Barcelona de Maturín, y ahí lamentablemente perdió la vida. Fue enterrado esta semana pasada, un hombre joven con un hijo que se suma al que semanas antes había perdido la vida ahí en el Nula, un tachirense, un hombre que también con un trabajo social. Entonces van 12 últimamente que han perdido la vida en ese estado de indefensión desde el punto de vista jurídico, que nos preocupa como venezolanos. Entonces yo creo que fue la presión de la familia, la presión de la sociedad venezolana que exigía que esas personas, presiones internacionales, pues bueno, no quisiera creer que eso fue producto de eso, sino que realmente en Venezuela no hay Estado de Derecho, y era más que claro de que en Venezuela muchas de esas personas que estaban detenidas no debieron nunca haber estado allí, y estamos presionando y seguiremos presionando, porque esto no termina hoy, Fabiola. Tenemos que seguir presionando para que esas más de 2.000 personas que están detenidas logren su libertad. Venezuela es el único país en el mundo en este momento con esa cantidad de detenidos por razones de carácter político. Entonces, yo creo que las elecciones del 28 de julio trajeron ese sabor amargo, que por supuesto no vamos a pasar esa página, porque detrás de eso están entonces personas detenidas, personas que han perdido la vida. Esa es una página que
nunca será pasada hasta que en Venezuela se logre la libertad, se logre la estabilidad social que se requiere para que un país pueda progresar y pueda avanzar. ¿Pueden venir otras liberaciones? ¿Cree usted que eso se puede mantener antes del 10 de enero? ¿Una estrategia política allí? No, yo estoy convencido. Bueno, me imagino que el gobierno buscará la manera de ir flexibilizando algunas decisiones de carácter jurídico, pero indudablemente que para mí lo que hay es una gran debilidad, hay una gran demostración de que ahí se violaron derechos humanos, se violaron derechos civiles, se violaron derechos políticos y no queda más remedio que se revisen esos casos. Ahí en el mismo Parlamento del Estado Táchira, el día de la discusión, cuando empezaron las detenciones, ahí tuvimos en una sesión ordinaria una diatriba con los diputados del PSV. Porque ahí demostramos que detenidos del municipio Bolívar, que nunca debieron tampoco haber sido detenidos, un señor de más de 70 años, que no estaba haciendo absolutamente nada, fue detenido y gracias a Dios en estas primeras liberaciones ya logró retornar. Yo logré tratar de ir y entrevistarme con él donde lo tenían detenido ahí en el municipio de Bolívar y no se me dio acceso para tener conocimiento cuál era su estado, su salud, cuál era su situación que estaba siendo vulnerada. Y posteriormente fue trasladado a Tocuyito y la familia se enteró casi 20 días después. De tal manera que no es fácil para nosotros hacer política en Venezuela, no es fácil para la sociedad venezolana, quien lo único que hizo fue ejercer su derecho al voto el día del 28 de julio y que estas hayan sido entonces las consecuencias. No hay que ocultar que de repente quien haya cometido un delito el 28, pues bueno, que sea juzgado por la violencia que pudo haber cometido. Pero la mayoría de esos venezolanos no estaban haciendo cosas, sino ejercer lo que está contemplado en la Constitución, que es su derecho a la protesta. ¿Siguen las persecuciones, cree usted, políticas? Sí, y gracias por preguntarme eso, porque apareció lo que se llama la puerta giratoria. Liberan a unos, pero encarcelan a otros. Salen 10, pero entran 20. De tal manera que tenemos que estar muy pendientes de las nuevas detenciones. Usted sabe que en el Táchira hay persecución silente de varios dirigentes políticos importantes, regionales del Estado. Hay dirigentes de partidos como COPEI, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de Encuentro Ciudadano, que en este momento pues han tenido que estar bajo resguardo. Diputados suplentes de la Asamblea estuvieron bajo resguardo, un par de ellos. Todavía sigue un diputado sin poder recuperar sus bienes materiales que están detenidos hace 4 o 5 meses por una acción de una policía municipal, policía estatal, que no le han devuelto los equipos. Hay persecución permanente, tenemos que estar muy pendientes y vigilantes y dejar atrás un poco el temor, el miedo y venir y denunciar estas cosas. ¿Hay temor, hay miedo de hablar, de denunciar, de pronunciarse de dirigentes políticos? ¿Usted siente que la persona, el venezolano de a pie, también siente miedo en estos momentos? No solamente lo siento, lo vivo. Muchos compañeros de lucha política que hemos hecho en los últimos años, política en el estado Táchira, muchos se han tenido que resguardar. Recuerda que tenemos un alcalde detenido, un alcalde que está detenido en el municipio de Ayacucho, Johnny Liscano. Está huyendo el alcalde del municipio de Las Mesas, ahí en Antonio Rómulo Costa. Hay una situación con dirigentes regionales de los partidos tradicionales que actualmente están bajo resguardo o no están en Venezuela. Y bueno, tenemos que tener mucho cuidado. Hacer política no va a ser fácil después del 10 de diciembre, después del 10 de enero. Venezuela cambió y lo que tenemos es que seguir exigiendo que se liberen. Es necesario, Fabiola, que en Venezuela vuelva el Estado de Derecho. Es necesario que los venezolanos, ahora que vamos a cumplir el mes de diciembre, tú sabes que la mayoría de ellos son venezolanos que son fuera del estado, ahí la mayoría son del interior del país. Y hablaba yo con una señora de aquí del estado Táchira que tiene detenido un familiar que es de Seboruco, que prácticamente no ha podido ir a verlo,
porque no tiene dinero para desplazarse todas las semanas hacia Aragua. Él está detenido en Tocorón. De tal manera que tiene más de 4 meses sin saber de su familiar. Y lo único que ese señor hizo ahí en Seboruco fue prender un mortero el día 29 de julio. Y está detenido. Claro, y hay videos de él prendiendo el mortero. Sí, y bueno, no ha podido, en esta primera tanda no salió liberado, y bueno, vamos a estar pendientes para que en ese grupo de los 225 ojalá pueda retornar a la libertad. Vamos a cumplir nuestros compromisos comerciales de esta hora. Al regreso seguimos con el diputado Heriberto Junior Labrador del Consejo Legislativo del Estado. Con él vamos a seguir teniendo las conversaciones. Esto, y lo enseñaba por ahí él en lo último que habló, del 10 de enero. Vamos a ver la visión que tiene el diputado Heriberto Labrador de lo que será el próximo 10 de enero, y de allí vamos a desglosar otras preguntas y otras inquietudes que tenemos. Al regreso más. Los mejores consejos comerciales. Confirmamos que somos el medio impreso de mayor proyección en los Andes venezolanos. Busca sus 4 ediciones. Lunes, más páginas. Miércoles, La Nación lo recuerda. Ahora también los viernes, con más noticias. Y los sábados, ediciones especiales. Todo lo que ocurre al norte, sur, este y oeste del Táchira. La Nación lo seguirá diciendo siempre. La radio y el impreso se unen para crear la experiencia comunicacional más grande de los últimos tiempos. Desde el Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira, reportó Jonathan Maldonado. Saludamos desde la sala de redacción de Diario La Nación. De inmediato les presentamos las informaciones más importantes. El enlace radial informativo. Nos escuchamos en cada rincón. Una experiencia que busca llevar información oportuna y veraz a todos los rincones de la geografía tachirense y más allá. Desde la zona norte del Táchira y el sur del lago, pasando por los pueblos más altos de la zona de montaña, abarcando espacios en la gran ciudad capital del Táchira, bordeando el eje fronterizo, galopando hasta donde se unen el llano y la montaña. Cada vez somos más. Nos escuchamos en cada rincón tachirense y más allá de nuestras fronteras regionales. Conectamos con el enlace radial informativo. Rompiendo las barreras informativas para que los venezolanos encuentren la verdad en el lugar de siempre. Continuamos nosotros en nuestro programa con Heriberto Labrador, diputado del Consejo Legislativo Estatal, con quien estamos conversando. Quedábamos en el primer bloque. Usted, diputado, pues hablaba algo de lo que cambió Venezuela después del 28 de julio, lo que viene para el próximo 10 de enero. Entonces, como dirigente político, como diputado de la oposición, ¿cuál es la visión que tienen ustedes para el 10 de enero? Sin un candidato, sin ya el candidato como lo es Edmundo González en el país. Sí, fue una situación que fue provocada, y eso tiene un hilo conductor con lo que hablamos en el primer segmento. Su salida del país fue provocada por unas presiones que se estuvieron ejerciendo sobre su seguridad, fueron 3 veces citados al Ministerio Público, y bajo esa situación, posteriormente refugiado en una embajada, fue sometido a una salida del país que hoy lo tiene recorriendo buena parte de Europa, haciendo el trabajo de hacer visible el intento de trastocar la voluntad que se manifestó masivamente el 28 de julio. De tal manera que, aunque Edmundo en este momento no se encuentra en Venezuela, no ha dejado de trabajar un solo instante desde su momento de su salida involuntaria del país, no ha dejado de trabajar para hacer visible la violación, en este caso, de la soberanía popular.
Él ha venido manifestando que para el 10 de enero él va a estar presente en Venezuela para llevar adelante su juramentación. Y por otro lado, el gobierno ha venido manifestando que en el momento que llegase a Venezuela, pues, de manera sarcástica lo dicen, de que lo estarían esperando para darle un recibimiento. Pero ahí lo que transmiten es lo que hemos venido diciendo en el primer segmento. Otra vez, el deseo de presionar, de seguir con la cárcel, tratando de alguna manera de frenar la llegada del mundo a Venezuela. Pero para nosotros, como yo te decía, esa página no va a pasar, no va a ser fácil que los venezolanos entremos en un proceso de normalización a partir del 10 de enero. En Venezuela se va a seguir exigiendo, Fabiola, el hecho de que se respete lo que el CNE no ha hecho, y que tampoco, inclusive hasta por mandato del TCJ, que es mostrar los resultados definitivos del 28. Eso ya pasó a una segunda etapa. Nosotros estamos a una etapa política en donde tenemos que hacer valer de que en Venezuela se respete la voluntad popular que yo decía hace unos minutos. ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque si no, en Venezuela va a haber ese vacío, esa sensación de que en Venezuela no se respetó una decisión tan importante. Va a haber una situación de deslegitimidad de origen provocada por un desconocimiento de muchos países. Por eso la importancia de que el mundo esté afuera haciendo visible pero además de eso, lo más importante, más de 7,5 millones, 7 millones, casi 8 millones de venezolanos que se expresaron en contra del gobierno actual, exigiendo un cambio por la vía pacífica, por la vía electoral. De tal manera que para nosotros va a ser un reto. El 10 de enero tampoco debemos definirla como la línea final, no. Tenemos que entender que este es un proceso que nos puede llevar unos días después al 10. No tenemos por qué poner la fecha del 10 como la fecha límite. No podemos caer en esa trampa de decir, bueno, si no es el 10, entonces aquí todo terminó, aquí todo fracasó. Yo creo que este es un proceso que puede durar un tiempo más, que va a superar la fecha del 10 y que va a exigir de todos nosotros un compromiso moral, social, como sociedad venezolana. Si nosotros no actuamos en defensa de esa voluntad popular el 10, de manera pacífica, reitero, pues vamos a entrar en un proceso donde la sociedad como tal va a ir decayendo en la defensa de esos valores y principios democráticos que nos hemos dado nosotros en una constitución que fue, que tiene tan poca vida, apenas unos 20 años, 25 años de su fundación, de la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde nos dimos ese Estado de Derecho y que a través del voto tenemos el derecho a exigir un cambio de manera pacífica. De tal manera que para mí no es que todo termina o comienza el 28, desde el día 28, sino que este es un proceso largo que no quedó evidenciado de que no es fácil restituir cuando una sociedad pierde el rumbo, cuando un gobierno pierde el rumbo, restituirlo y reencaminarlo en el proceso democrático va a requerir de grandes esfuerzos, de muchos sacrificios. De hecho, ya la vida de esos 12 venezolanos que han fallecido en las cárceles venezolanas, más la reclusión de esos más de 2.000 venezolanos, es parte de ese esfuerzo y ese sacrificio que tenemos que seguir haciendo nosotros. Yo voy a seguir en eso. ¿Tiene esperanza usted? Sí, absoluta. De ese camino que se tiene que seguir. Sí, absoluto. Ya yo estoy convencido de que Venezuela se dio la posibilidad a sí misma de dar un cambio. El Estado venezolano perdió el apoyo de las bases. El Estado venezolano en este momento no tiene el respaldo de la gente. Yo no me quiero salir del tema, pero el 15 de diciembre van a llamar a unas elecciones para nombrar los jueces de paz. Uh-huh. Eso lo tenía por aquí yo también en la agenda, lo de los jueces de paz. Entonces, pues ellos van a intentar de que el país se enrumbe, una especie de normalización, y los demócratas y nosotros como ciudadanos tenemos que empeñarnos en continuar en la reconstrucción del país. Diputado, aquí las últimas informaciones, repito, este programa es pregrabado, a lo mejor han pasado cosas de aquí al lunes cuando está saliendo este programa. Hay varias cosas
por ejemplo, lo último donde fue mencionado hasta este momento, fue mencionada María Corina Machado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con relación a que la vincula con lo que han dicho las autoridades venezolanas como ataques terroristas contra petróleos de Venezuela. Y hablo por aquí, comillas, del presidente de la República, dice que estas agresiones provienen del narcotráfico que rodea a María Corina Machado. Y el ministro de Energía y Petróleo decía que esos ataques tienen nombre y apellido, igualmente dando el nombre de María Corina Machado. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de esto? Y por supuesto, allí unírsele, y discúlpeme el pastel de las preguntas, ¿no? Pero unírsele también la parte de que si María Corina Machado está o no está en el país. El deterioro que ha venido sufriendo PDVSA, el capítulo final no solo que lo que vino sucediendo con las explosiones que hubo en las refinerías, unas encargadas de distribución de gas y otras dedicadas al tema petrolero. Usted sabe que Venezuela ha venido decayendo en la producción petrolera mucho antes, estamos hablando del 2016, 2015, de tal manera que el deterioro de la infraestructura, de los acueductos, de los gasductos, no obedece a una estrategia que pudiera estar en manos de la oposición. Eso obedece a la falta de inversión que ha venido sufriendo la empresa, no desde ahora, sino desde hace tiempo. De tal manera que yo no esas declaraciones, no hay juicio de valor. Aquí sí primero se juzga, aquí primero se le señala a la gente, fíjese lo que hemos venido, y esto va a ser una línea durante la hora que vamos a estar hablando aquí. En Venezuela el proceso de la prueba se invirtió, ahora el Estado no es que nos demuestra que somos nosotros quienes cometemos los delitos, ahora cae directamente la recusación sobre nosotros culpables de unos hechos que por supuesto no ha cometido la oposición. No solamente ahí, cuando nosotros vemos la infraestructura del sistema eléctrico, nosotros vemos la decadencia. Es una materia bien delicada en la reconstrucción, y por eso Venezuela decidió votar en contra del actual gobierno para que nos reencaminemos realmente por un proceso de reconstrucción. De tal manera que yo desestimo que la oposición, en este caso María Corina, tenga alguna responsabilidad. Y con respecto a que si se encuentra fuera o dentro de Venezuela, pues desconozco cuál es su situación. Lo que sí sé es que está bajo resguardo, que corre riesgo su libertad y sus derechos humanos, al igual que los presos políticos que en este momento están detenidos en Venezuela. Buena parte de toda la estructura de 20 Venezuela está bajo resguardo, muchos de ellos están detenidos desde hace un buen tiempo atrás, y yo creo que María Corina, pues lo mejor que pudo haber hecho es haber tomado la decisión de tener cuidado con su libertad, con su bienestar, y si está en Venezuela, que es lo que todo el mundo ha considerado, solo el gobierno es el que maneja esa tesis de que se encuentra, ella no lo ha desmentido, entonces mal haría yo entonces en decir que María Corina está fuera del país. Usted hablaba, diputado, en la primera parte, yo le preguntaba que si la gente, los políticos, tienen temor a hablar, y en este caso, bueno, lo que está siendo acusada María Corina Machado, esto por tanto el presidente de la República como altos representantes del gobierno. ¿Cómo está Heriberto Junior Labrador? ¿Con miedo, temor? ¿Piensa esconderse en algún momento? No sé, o sea, ¿cuál es el pensamiento político de esta carrera política que tiene Heriberto Junior Labrador? No, por supuesto que tengo mucho miedo, claro que sí. El que no sienta miedo en este momento en Venezuela de ser privado de libertad y de formar parte de esa rueda giratoria de la que yo te hablaba, es así como este reloj de arena que tenemos acá, unos adentro, otros afuera. Una máquina de terror que no para, no se detiene, y que hoy en día, pues, cuando hacemos política sentimos, yo siento profundo miedo, no solamente por mí, sino por mi familia. Una vez que uno entra en esos procesos, pues bueno, quien termina pagando las peores
consecuencias de esto son nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestras personas cercanas, nuestros trabajadores. Recuerda que yo no vengo de la política, yo vengo del sector privado, yo he sido toda la vida un trabajador que me he prestado a la política últimamente porque siento la necesidad de que hagamos política de una manera diferente, de una manera frontal, vertical, honesta. Y por supuesto, bueno, en algún momento pues he considerado el riesgo de estos roles en un momento en donde no existe estos derechos políticos. Pero bueno, este es el momento que me tocó vivir y no pienso arrinconarme, no pienso ponerme bajo resguardo. Yo tengo detrás de mis espaldas y al frente de mis espaldas y a mano derecha el Santo Cristo de Grita. Yo soy de ahí, soy un ferviente creyente yo nací en ese municipio Jauregui y ahí tengo esa protección que ojalá me aleje. Hay una parte ahí de la oración que dice, ojalá aléjame de mis enemigos, ojalá que sea así, y mientras tanto pues seguiré haciendo en el Parlamento una voz para que la gente pueda allí matizar los problemas que tiene, porque fíjate, tenemos un grave problema con el tema político en el país que se debe definir en los próximos meses, pero la crisis de la gente sigue en sus hogares. O sea, esto es una dinámica bien difícil. La gente sigue sufriendo por el tema de las lluvias. Fíjese que apenas llovió, o sigue lloviendo apenas unas 3 semanas que se ha visto la presencia de esas fuertes lluvias, y ahí están el 40 o 50% de las vías golpeadas hacia la zona norte, hacia la zona sur, a la frontera, por donde tú andes. Entonces, paralelamente a esta situación que yo contigo dibujábamos con respecto a la seguridad, con respecto a los presos políticos, con respecto a lo que pensamos el 10, hay una dinámica diaria, y ahí el Parlamento me ha servido para que la gente pueda levantar la voz. Ok, diputado, antes de entrar a los temas estos que se han planteado dentro del Consejo Legislativo, ya de la parte, digamos, hay parte de una llamada otra oposición y también parte del gobierno que ya hablan elecciones 2025. Sí. ¿Está de verdad el país, está de verdad esa gran oposición pues preparada para comenzar a hablar de un proceso electoral, de elecciones, que bueno, que no se sabe si el presidente hablaba de hacerlas por separado y todo lo demás, para el año 2025? Sí, es una extraordinaria pregunta y es un gran reto para los políticos. Por supuesto que no. Venezuela tiene centrada toda su atención, los venezolanos tienen centrada toda su atención en que esta crisis política se resuelva desde esas elecciones nacionales, que fue la elección del presidente de la República. Yo creo que esa es la hoja de la que yo me refería. Esa hoja no se va a pasar tan fácilmente, eso hay que resolverlo. Yo creo que ahí está centrado el 100% de nuestros esfuerzos para que esto se resuelva. Claro, hablaba de la dinámica de los venezolanos, y claro, el año que vienen las elecciones. Y eso están a la vuelta de la esquina. Eso está a la vuelta de la esquina, y nosotros no podemos renunciar 100% al terreno electoral, porque ¿a qué otra agenda nos vamos a acoger? ¿Al de la abstención? ¿O nos vamos a acoger a la agenda de que nada nos importe, de que el país termine quedando las 335 alcaldías en manos del oficialismo? No, claro que primero debemos resolver el tema de las elecciones presidenciales del 28, pero yo me niego a que renunciemos a la vía electoral. Nosotros tenemos que seguir luchando. Esto nos va a costar tal vez un tiempo más prolongado, y en esa dinámica va a entrar las elecciones, y yo creo que tenemos que sentarnos con un diálogo bien franco, bien amplio, donde todas las partes den su opinión, la sociedad civil emita su opinión, que debemos hacer.
¿Aspira a algo, Heriberto Labrador? ¿La gobernación, por ejemplo? Sí, siempre he tenido eso como propósito. Dice que respira, aspira. Sí, yo siempre he tenido ese propósito, solo que desde el momento que alguna vez lo hablamos aquí, hasta el día de hoy, las circunstancias han cambiado de manera importante. Hacer política, como te decía, no es fácil. Sí. Y no es lo mismo esta pregunta hace un año atrás que responderla hoy. Yo creo que ahorita no podemos estar pensando en esos intereses particulares. Yo creo que nos tenemos que fijar como propósito un gran encuentro de los venezolanos en donde nos fijemos, bueno, vamos a seguir adelante con nuestras luchas políticas, a pesar de que no hay garantías, sabiendo que se pueden robar las elecciones. Debemos continuar y hacer visible cómo fue que fuimos capaces de demostrar que en Venezuela hubo fraude. ¿Por qué fue que lo logramos? Bueno, porque se organizó en todo el país, en todos los centros electorales, un gran movimiento que permitió hacer visible el proceso del 28 y los resultados que de ese proceso se originaron. No podemos decir que hubo fraude porque creemos que hubo fraude, no, tenemos las pruebas, tenemos las actas en nuestras manos para demostrar que en Venezuela los resultados son los que son. Pero eso se logró gracias a que hubo la participación. Yo le ponía un ejemplo a un político hace unos días de que no creo que sea conveniente que abandonemos esos terrenos. Por supuesto que primero tenemos que darle prioridad a lo que ocurrió el 28 de julio, pero que no podemos dar más pasos en falso sin tomar primero en la opinión de la gente, la opinión de los políticos, de las organizaciones políticas, quiero decir, de la sociedad civil, que la gente se incorpore a un gran diálogo. ¿Qué debemos hacer para enfrentar entonces lo que vamos a vivir el 25 del 2025? El 2025. Diputado, a mí me llama la atención, yo siempre estoy pendiente de las encuestas, ¿verdad?, que salen, sean políticas o de ese movimiento diario que tiene el venezolano. Las últimas encuestas con relación a esto dicen que la gente, como lo ha hecho en los últimos años, es estar pendiente del día a día, de cómo levantarse, trabajar, que ya la parte política pues empiezan a dejarla atrás, ¿verdad? Sí. Y más en este momento que se aproxima diciembre, todo lo que hay que trabajar para poder mantener esas tradiciones importantes en las casas de todos los venezolanos. Entonces, ¿cómo queda esta parte política? La gente dice, algunas encuestas, que la gente le está echando tierrita al tema político y que ya no se quiere meter en el tema político, y hay gente que está haciendo como una pausa para posteriormente retomar lo que es la actividad política de calle. Sí, pero por eso llamo a un gran diálogo nacional, porque los venezolanos en algún momento nos tenemos que detener qué tipo de país queremos, qué tipo de sistema político nos queremos dar a sí mismos, que está contemplado en la Carta Magna. Nosotros los que nos tenemos que acoger es a la Constitución. Yo me mantengo apegado 100% a la Constitución, y la Constitución dice que nosotros cada 6 años nos tenemos que reunir para que masivamente salgamos a votar y escoger ahí un nuevo gobierno cada 6 años. Entonces, entre esa dinámica y seguir haciendo nuestras cosas para de alguna manera echar adelante como sociedad, como individuos, tenemos el gran reto. Dejamos que el país siga por este camino de falta de instituciones libres, independientes. Seguimos por este camino en donde se nos intenta instaurar un Estado comunal a partir del próximo año, o nos detenemos un instante en nuestros quehaceres y decidimos darle un giro, un cambio a esto. Ya lo intentamos el 28. ¿Detenemos esos intentos de democratizar el país o continuamos en esta máquina de esta revolución que tiene 25 años, trastocando derechos, trastocando sus obligaciones, trastocando sus responsabilidades para insertar el país en una senda de crecimiento sostenible durante estos próximos 6 años?
Y ahí está, por eso yo llamo a que los dirigentes a nivel nacional, a nivel regional, tenemos que convocarnos a ese gran diálogo para tomar decisiones con respecto al país. Yo confío plenamente que esto va a surgir de lo que hagamos dentro del país. Yo eso de que venga cualquiera de afuera a resolver nuestros problemas en Venezuela, no, esto lo tenemos que resolver los venezolanos por la vía pacífica, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y algunos apoyos internacionales que se limiten a que, bueno, se haga visible que en Venezuela es necesario que a ese diálogo a ese gran diálogo que yo llamo a nivel del país, se incorporen como garantes. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido con los diálogos en el pasado, Fabiola? Pues bueno, se violentan en la ejecutoria, no se cumplen con las obligaciones. Esos garantes internacionales, que sería el rol que yo le podría dar a la comunidad internacional, sería como para que se nos garantice que lo que se logre allí, que lo que se acuerde allí sea cumplido. No es la primera vez que se violentan esos diálogos y ya se ha convertido verdaderamente en una perdedera de tiempo, que nos ha traído como consecuencia que hay 7 millones de venezolanos fuera del país, que nos ha traído como consecuencia que esa migración pueda aún mantenerse durante el año 2025, que puede traer como consecuencia que Venezuela haya caído el Producto Interno Bruto 70% en los últimos 5 años, y que últimamente, aunque se ha recuperado, esos incrementos que han habido en la economía del 3 o 4%, pues son insuficientes para volver a tener al país en el primer nivel. Antes de ir a cumplir nuestros compromisos comerciales, rápidamente, diputado, el tema Donald Trump, ¿verdad? El presidente electo de los Estados Unidos. En los últimos días, el presidente ha tomado decisiones importantes en nombramientos. Sí. Cada nombramiento tiene por allí el análisis de lo que pueda ocurrir con cada uno de estos nombres con Venezuela. ¿Cómo lo ve el diputado Heriberto Junior Labrador para después del 20 de enero? Donald Trump recibe el 20 de enero ya con su tren ejecutivo completo. ¿Y cómo se perfila eso hacia este país, Venezuela, que siempre está en la palestra en cuanto al tema internacional? Sí. Bueno, yo creo que fue un ejercicio democrático. Fíjate, ahí tenemos un ejemplo cuando las democracias están fuertes, están sólidas. Hubo un cambio de gobierno, ya empezó el proceso de transición de cara al 20 de enero. Vemos cómo el presidente Biden recibe al presidente Donald Trump en la Casa Blanca para empezar ese proceso de transición sin mayor drama que no sea el que haya generado la disputa y aquellos enfrentamientos durante la campaña. Uh-huh. Pero en un país democrático, un país civilizado, pues estos procesos se llevan adelante sin mayores traumas, y de cara a ese nuevo gobierno de Donald Trump, pues uno siente allí que podemos tener un aliado que pudiera ayudarnos a encontrar garantías para poder seguir avanzando en la reinstitucionalización del país. Pero yo no me creo muchas expectativas con respecto a eso. Yo creo que si nosotros tenemos esta situación, esta crisis política en Venezuela, quienes la debemos resolver somos los venezolanos, y que algunas instituciones, algunos organismos como la OEA, como las Naciones Unidas, terminan asumiendo el rol que deberían asumir. Yo no me hago muchas expectativas porque creo que Donald Trump tiene suficientes problemas en los Estados Unidos, en el hemisferio americano, pues por supuesto para él es muy importante. Como tú decías, Venezuela siempre está ahí, es un seguro suplidor de petróleo que indudablemente Estados Unidos va a querer que eso se mantenga, y fíjese que lo han hecho con el gobierno de Biden, el gobierno de Maduro y el gobierno de Biden se han aceptado y han encontrado ahí una solución, y hoy Chevron tiene sus licencias abiertas, o sea que esos americanos son bien pragmáticos. Yo creo que mientras que se les garanticen esa gota de petróleo, pues ellos ahí van a ir manejando las presiones. Yo creo que aquí somos los venezolanos los que tenemos que ponernos los pantalones y buscar la manera de encontrar una solución a esta crisis política. Vamos a cumplir nuestros compromisos comerciales. Al regreso, esta última parte del programa, ya con temas del Consejo Legislativo Estatal, los derechos de palabra que ha tenido el diputado Heriberto Junior Labrador. Hablábamos de los aguinaldos, esto de la distorsión cambiaria, que también es importante aquí en la frontera. Y no se me va a escapar el tema de, como productor agrícola, bueno, eso de que murió el fiadito, ¿no? De la parte agrícola. Al regreso más. Confirmamos
Somos el medio impreso de mayor proyección en los Andes venezolanos. Busca sus 4 ediciones. Lunes, más páginas. Miércoles, La Nación lo recuerda. Ahora también los viernes con más noticias. Y los sábados, ediciones especiales. Todo lo que ocurre al norte, sur, este y oeste del Táchira. La Nación lo seguirá diciendo siempre. La radio y el impreso se unen para crear la experiencia comunicacional más grande de los últimos tiempos. Desde el Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira reportó Jonathan Maldonado. Saludamos desde la sala de redacción de Diario La Nación. De inmediato les presentamos las informaciones más importantes. El enlace radial informativo. Nos escuchamos en cada rincón. Una experiencia que busca llevar información oportuna y veraz a todos los rincones de la geografía tachirense y más allá. Desde la zona norte del Táchira y el sur del lago, pasando por los pueblos más altos de la zona de montaña, abarcando espacios en la gran ciudad capital del Táchira, bordeando el eje fronterizo, galopando hasta donde se unen el llano y la montaña. Cada vez somos más. Nos escuchamos en cada rincón tachirense y más allá de nuestras fronteras regionales. Conectamos con el enlace radial informativo. Rompiendo las barreras informativas para que los venezolanos encuentren la verdad en el lugar de siempre. Siempre, siempre. Continuamos nosotros en nuestro programa. Recuerdo que este programa es pregrabado. Si usted me está mandando mensajes, yo se los haré llegar al diputado Heriberto Junior Labrador, algunos comentarios a lo mejor de esto que hemos hablado hasta el momento, cualquier situación que usted quiera que el diputado pues conozca. Usted puede enviar ese video, ese texto, este escrito, y yo le haré llegar eso al diputado Heriberto Junior Labrador. Bueno, como hablábamos finalizando, o como yo decía finalizando el bloque anterior, ahora sí, los temas tratados por el diputado Heriberto Junior Labrador en el Consejo Legislativo Estadal, con relación a algunos derechos de palabra que ha tenido en el Parlamento. El tema de esto, de la distorsión cambiaria que vivimos los tachirenses a diario, que nos toca movernos en aguas turbulentas entre el peso, el bolívar, el dólar, que si el dólar en esto, que si el paralelo, que si el oficial, que si nos cambian a bolívares y después nos cambian a pesos y después sí, a dólares y de allí a bolívares otra vez, y entonces hay allí una distorsión. ¿Cómo hacer para que a través del Consejo Legislativo los que legislan en el Estado puedan tomar esto y dar la posibilidad de que se pueda controlar? Sí, lo que pasa es que hay una política económica errada del gobierno a nivel nacional que fue tratar de sostener un tipo de cambio que tú te acuerdas. Durante los primeros meses del 2024, el dólar estuvo anclado en torno a 36 bolívares. 36 algo, se mantuvo 10 meses. Bastante tiempo estuvo ahí. Entonces, pero ¿cómo se hizo para que eso se sostuviera? Eso no fue por arte de magia, sino que el gobierno todas las semanas inyectaba un volumen importante de divisas a los bancos para que tú fueras y consiguieras ese dólar a 36. Eso más o menos eran como 80 millones de dólares todas las semanas que tenían que inyectar el Banco Central de Venezuela a toda la banca para que los demandantes tuvieran los dólares. Pero en el momento que empezó a aumentar la demanda, es decir, en el momento que tomamos la decisión y nos dimos cuenta que 36 bolívares era una forma muy subvaluada en que se encontraba el bolívar, el valor del bolívar se mantuvo anclado durante 10 meses en 36. Los comerciantes, los agentes económicos, el común de la gente se dio cuenta que lo más económico que podía haber en el planeta era comprar un dólar a 36.
y aumentó la demanda, empezó a subir la demanda y el Banco Central se fue quedando rezagado porque en vez de seguir aumentando la cantidad de dólares que le ofrece a los bancos, él se quedó rezagado. Al no cubrir la demanda, la oferta no podía cubrir la demanda, pues empezó a desplazarse un diferencial entre lo que llamamos el dólar no oficial y el dólar oficial, que es el que le ponen en todas las tiendas. Tú llegas y dices dólar oficial del Banco Central, tanto. Eso se empezó a desplazar y abrirse una brecha que en este momento ya llega a ser el 25%. ¿Por qué ocurre eso? Porque el Banco Central, a través de la política económica del Estado, decidió anclar el dólar en torno a 36. Cuando ya no pudo cubrirla, empezó a degenerarse ese desplazamiento que hoy ya tiene el dólar por encima de 50 bolívares, el dólar no oficial, y el otro ha recibido un desplazamiento de ya casi 10 dólares, desde 34 a 44. ¿Cómo impacta eso? ¿Cómo impacta eso a los salarios? ¿Cómo impacta eso al consumo? ¿Cómo impacta eso al comerciante, al industrial? Y en una etapa tan importante con los aguinaldos y todo lo que es cerca de diciembre. Entonces, bueno, el gobierno, en vez de haber permitido que en el mes de enero, febrero, marzo, cuando no pega tanto, haber dejado que el dólar se fuera desplazando para evitar que todo quedara para el último 2 meses del año, justamente cuando hay precariedad, cuando necesita la familia venezolana tener mayores ingresos para cubrir todas las necesidades que se generan en el mes de diciembre. Ah, no, el gobierno dejó todo para el mes de noviembre y diciembre y el dólar empezó a desplazarse y hoy eso significa que el salario, si estábamos ganando $2, porque la gente dice que eso no es verdad y que en Venezuela se gana. Yo entiendo que con los bonos y con todo lo que el gobierno termina asignando, pues el dólar, digamos, el salario integral vienen siendo como 130, 140 dólares. Pero el problema no está ahí, sino que ya no te alcanzan los 140 dólares porque lo que valía 35 ahora te vale 44. Y si ya no lo consigues a 44, como así es, porque tú vas ahorita a cualquier banco público o privado a solicitar que te vengan 20 dólares o te vendan 100, pues te pueden poner en una lista que te puede llevar 2 o 3 semanas para que te vengan los 100. ¿Qué le queda a la gente? Salir al mercado negro a conseguirlo 10 veces más caro, 20 veces más caro. Eso impacta en el salario, en la capacidad de compra, en el consumo. Van a caer las ventas, indudablemente, en el mes más importante del año. Va a caer lo más importante, que lo que se estimaba que en el último trimestre del año la economía iba a crecer en torno al 4%, no va a llegar al 2%. De tal manera que lo que tenía proyectado el gobierno de que la economía venezolana iba a crecer entre el 5 y el 6% en el año, va a crecer el 3 o el 4%. Eso repercute en que vamos a cerrar el año en muy malas condiciones y en el 2025 vamos a abrir, yo estimo, Fabiola, que el dólar va a llegar a 80, 90 bolívares en los próximos 2 meses. De tal manera que nos tenemos que preparar porque ya tenemos 3 años sin que aumenten los salarios. Es una cifra que no se nos puede olvidar. El gobierno congeló los salarios como una medida para evitar que hubiese inflación, pero por otro lado dejó que se devaluara el dólar de manera compulsiva en estos últimos 2 meses. Ajá, unamos aquí rápidamente para aprovechar el tiempo, que ya nos quedan pocos minutos, lo de la banca pública y la sustracción de fondos. ¿Qué ha pasado con esto? Nada. Eso lo coloqué hace 2 semanas, o ya vamos para la tercera semana. Entró a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Me imagino que ellos están llevándole adelante la investigación, pero yo sigo llevando denuncias, porque después de que yo denuncié aquella cosa, me han llegado como 5 o 6 denuncias más de gente que se ha atrevido pues a llevarla. Y hay otra gente que me ha escrito, pero me dice que por resguardo o por temor que... Fíjate lo que nos está pasando, Fabiola. Entonces ahora la gente tiene temor a poner la denuncia porque si el banco se da cuenta que tú pusiste la denuncia, a lo mejor el banco no te va a devolver el dinero. Hay señoras, 2 señoras, uno en el caso de Torbes, que recibió un crédito en la mañana, un crédito importante para hacer un emprendimiento como de 25,000 bolívares. Eso se lo entregaron en la mañana. Y a las 2 de la tarde, cuando empezó a pagar los proveedores, ya le habían sustraído el dinero de la cuenta. Esa señora ahora tiene 2 problemas. El robo o la sustracción que le hicieron a su cuenta y ahora tiene una deuda que tiene que cancelar. De tal manera que eso no ha obtenido ninguna solución hasta ahora. Tenemos el tema que yo decía, diputado, esto
de los productores agrícolas. Rápidamente, la decisión que tomaron de no dar fiado, bueno, eso va de la mano también de lo que vemos del dólar, todo es un círculo que se va allí cerrando y que todos buscan pues la solución. Es un círculo vicioso que entra, que no termina porque es producto de una política económica errada. Ahora se está intentando de que todo se haga en bolívares y entonces los comerciantes del campo, los agricultores, empezaron a recibir pagos en bolívares. En una asamblea de hace unas 4 semanas tomamos la decisión de que no hay ningún problema, se puede pagar en bolívares en la moneda que el agricultor decida, pero lo que se acabó fue el fiado. De tal manera que los agricultores, al momento que entreguen la carga, van a tener que recibir el pago de manera del feriero, de contado, del feriero, del comerciante. Porque cuando regresaba el comerciante o el feriero al pago de esa divisa, 8 días después, 10 días después, 15 días después, lo que hoy costaba a $36, a 36 bolívares el dólar, pues los terminaban pagando a 44. Y las pérdidas eran cuantiosas. Entonces se avanzó de manera considerable en un factor que era fundamental, eliminar el crédito. Ese proceso yo no diría que después de 4 semanas se ha consolidado 100%, se ha avanzado, pero decir que hoy en día ya tenemos resuelto el problema del crédito no es cierto. Tema del servicio eléctrico, ¿vuelven entonces algunos apagones? No, sin duda, hoy amaneció la ciudad sin luz en horas de la madrugada. Otros municipios de camino yo a San Cristóbal me di cuenta que no tenía municipio. Cuando bajaba para acá la mayoría de los semáforos no tenían, 19 de abril no habían semáforos. Bueno, ahí se presenta el problema que lo mencionamos al principio del programa, la falta de inversión. Fíjate, Colombia pasó por una crisis importante en el segundo y tercer trimestre del año, pero ya recuperó el sistema eléctrico en su totalidad y empieza a venderle electricidad a partir de esta semana de nuevo a Ecuador. Mi pregunta es, la propuesta que nosotros hicimos hace 2 años, cuando estuvimos, recuerdas, en el municipio de Uribante, de que le compráramos por lo menos el 20% del déficit del consumo en el estado Táchira, eso no hemos avanzado absolutamente nada. No se ha hecho nada de inversión en el trasvase que tenemos entre Colombia y Venezuela para poder adquirir, aunque sea ese 20% de los kilovatios que tenemos en déficit. ¿Qué nos espera? Que a principios de año comience la época de verano, vuelvan a bajar los niveles de agua y no se ha montado ningún plan alternativo para subsanar el déficit que tenemos del sistema eléctrico. Bueno, muchísimas gracias al diputado Heriberto Junior Labrador, diputado del Consejo Legislativo. Nosotros nos despedimos de nuestro programa recordando que este programa fue pregrabado. Hoy lunes estamos pues llevando al aire este programa. La invitación es para mañana martes. Yo voy a seguir en la capital de la República, así que esta semana, lo que es lunes, martes y miércoles, si Dios quiere, va grabado el programa. Así que la participación, yo les haré llegar a cada uno de los invitados los mensajes que ustedes me van a realizar cuando escuchen esto al aire. Así que nos despedimos, chao, hasta mañana a las 8 en punto de la mañana. Los mejores consejos comerciales al momento con Fabiola Niño. Amigo productor, amigo ganadero, hemos estado recorriendo el país para llevar el mensaje de la Federación Nacional